Mira, antes de empezar con viendo casos de Ecuador, viendo casos como cabrones de Ecuador, me gustaría contar la vez que me robaron. ¿Ya? Porque una vez me robaron, fue a finales de 2023. ¿Ok? Yo había terminado el último día de la U. En el semestre, creo que era, no me acuerdo qué semestre era, pero ya había terminado como, ya era la última clase que tenía que ir y ya me salía de vacaciones. Entonces, yo me regresaba en bus antes a mi casa y yo vivo en el norte, ¿ok? Entonces vivía como a media hora de la U, pero en bus se me hacía como una hora y media, más o menos. Entonces, yo me estaba regresando en bus y yo tengo que agarrar tres buses, ¿ya? Uno que se llama la Metrovía, otro que era otro bus que era como un bus colectivo y el otro que era el bus para de la piazza a la casa, ¿ya? Bueno, yo tenía que agarrar tres buses. Entonces, cuando agarré el primer bus, el de la Metrovía, comencé a escuchar como, agárralo, agárralo, agárralo. Y había una persona en el fondo del bus que estaba haciendo como relajo, ¿ya? Estaba haciendo como relajo. Y algo me decía, uy, tenía como un mal presentimiento, ¿saben? Yo tenía como un mal presentimiento en ese momento. Pero no le di importancia, ¿ok? No le di importancia. Pero cuando cogí el otro bus, me senté al lado de la ventana. Me senté al lado de la ventana, pegado con mis audífonos. Y vi cómo entraron como cuatro personas medias sospechosas. Porque estaban vestidos más o menos así. ¿Ok? Obviamente sin las máscaras ni tanta mamada. Pero estaban vestidos así. ¿Ya? Así como medio cholos, ¿ok? Medio cholos. Y no es algo tan cabrón. O sea, no es como que no es algo tan extraño. Entonces yo no le di importancia. Segunda señal que pasé por alto, segunda vez que valí verga. Entonces, uno se me sienta al lado. Y justo yo tenía una pinta como de pelucón. ¿Ya? Y yo dije, uy, pagué piso. Pero bueno, seguí escuchando música. Celular en la mano. Todo pendejo. Y el man me comienza a sacar conversa. Me dice, oye, este bus va a tal lugar. Y le digo, sí, sí, va a tal lugar. Ah, ya, ya. Yo sigo escuchando música. Y de repente él me vuelve a hablar. Me quito el audífono y me dice, ¿tú conoces a los choneros killers? Me cagué. Al principio no le escuché. Le dije, disculpa, ¿qué dijiste? Y me dijo, ¿tú conoces a los choneros killers? Verga, y ya dije, me van a matar. Me mataron. Yo dije, pero yo no conocía a los choneros killers. Yo conocía solo a los choneros. Entonces yo pensé que era otro grupo. Y como me puse nervioso, le dije, no, no los conozco. Me hizo un poco loco. Y me dice, mira, entré con un par de personas más al bus. Si no quieres que esto se convierta en una masacre, colabora. Mierda, hijo de puta, voy a salir en uno de esos videos que dicen mataron a 7 personas en un bus, me van a matar. Entonces yo, miren, yo por dentro estaba cagadito, estaba así meado, pero por fuera estaba templado, tranquilo. Mostrémonos tranquilos, no hay que ponernos nerviosos, no hay que ponernos cagados. Templado. Ok, le dije, perfecto. Me dice, ese iPhone, ¿cuál es? Me dice, iPhone. Yo tenía un Samsung, no es el mismo, evidentemente, pero yo tenía como un Samsung A32, no me acuerdo. Tenía el A32. Y yo le digo, iPhone, no, pana, es un Samsung, le dije. A32, gama media baja, recalcando baja, en plan, gama media baja, hermano, no sacas ni $30 por este cachivacho, ¿ok? Y me dice, a ver, sácale el estuche. Le saco el estuche y acá atrás tenía Samsung, ¿ok? Aquí también tiene, este creo que también tiene, ¿ya? Este creo que también tiene, no se va a ver, pero tiene Samsung acá atrás. El man lo ve y dice, ay, a ver, préndelo. Lo prendo y justo la pantalla falla. Justo el celular se había puesto de mi lado, cabrones. Justo la pantalla falla. Y dije, gracias a Dios. El man dice, ay, ok, guárdalo. No me lo robó. No me robó el celular. Perfecto. Me dice, yo tenía otro reloj en ese momento. No es el mismo. Y me dice, ese reloj
¿cuánto te costó? Y yo le dije, chucha, ñaño, no sé, mi papá me lo regaló, yo creo que le costó como $15 o algo por el estilo. Mentira, me había costado le había costado a mi papá como 90 o 100 y pico, ¿ya? Pero yo no sabía, yo genuinamente pensé que le había costado como $15. Y le digo, no, me costó como $15. Me dice, ya. Saca el efectivo. Y justo ese día, porque me había comprado un perfume, había llevado $60 en billete. ¿Ya? Porque pues había sacado plata para una reunión para un evento que yo tenía el sábado, ya que tenía pues con otra persona. Y tenía $60 en plata. Ay, mierda. Yo saco el monedero donde tenía mi plata y pues le doy los $60 porque el man me lo saca, ¿no? Y después me dice, las monedas de $1. Ay, hijo de puta, me quiere dejar desnudo este cabrón. Dale. Le saqué las monedas de $1 y después me dice, ahora las monedas de 50. Madre. Ok, bueno. Y ahí yo estaba más nervioso. Me estaba temblando un poco la mano. Y las monedas se me caen. ¿Ya? Y a lo que se me caen, yo comienzo a recogerlas. Y me dice, ya, deja nomás. Ya con la de $1 y los billetes también. Se para el man. Sin mencionar que no es dato menor. Antes de asaltarme, me enseña que tenía un cuchillo y una pistola, ¿ya? Y yo les digo, yo por plata, yo por material, yo por nada, yo no peleo. Entonces, él mantenía un arma, no sé si habrá sido de verdad, no sé si habrá sido de mentira, no quería averiguarlo. Entonces, por eso que yo nomás tranquilo. O sea, uno no se pone a pelear por plata, muchachos. Uno no se pone a pelear por plata. Entonces, una vez que el man ya se me lleva toda la plata, se para, o sea, se iba parando y me dice, yo no te estoy robando, yo te estoy pidiendo para las colas, ¿sí o no, ñaño? Y me pone el puño así, para que yo le choque el puño. Y yo le dije, en este punto ya fue la verga. Y le choco el puño. Le choqué el puño al man que me acaba de robar. Porque yo dije, me va a matar, no sé qué hueva. Ya, le choqué el puño, mamá verga, ya. Y el man se paró y yo no me atreví a mirar atrás durante todo el viaje. Yo dije, si miro atrás me disparan, si miro atrás me disparan. Y a lo que ya cuando me animé a mirar atrás, cuando ya llegamos a la ubicación, donde el man dijo que pues, dijo el man que tenía que ir, yo miro para atrás y ya no estaba ninguno, ya estaba casi vacío el bus. Y dije, fuck, ok, ya se fueron. Y esa fue la primera y única vez que me han robado. No me han vuelto a robar porque no volví a ir en bus. Ahora voy en otro medio de transporte, pero ya no voy en bus. Me entró miedo y pues básicamente Ecuador mágico, muchachos. Ahora sí vamos a ver casos de Ecuador. Después de haber visto escuchado mi anécdota, vamos a ver casos de Ecuador para ver qué tan cabrones son. ¿Ok? Ok. Sí, uy. Tengo que contarles también después lo que pasó el martes 9 de enero. Yo lo viví esa madre en la U. Jefe, una bomba, mire, me tiraron en el carro. Aquí ya no manda el gobierno, aquí manda el miedo. Y todos aprendimos a vivir con él. Ecuador, que hasta hace 2 décadas era visto como una isla de paz en América Latina. Bueno, a ver. Isla de paz. Isla de paz, tampoco te vayas a la verga. Hoy se ha convertido en uno de los países más violentos del continente, correcto. superando incluso las tasas de homicidios que tenía El Salvador antes del régimen de Bukele y acercándose a cifras históricas de México y Colombia en sus peores años. Y si todo esto te parece increíble o exagerado, recuerda que hay verdades que no se pueden ignorar. En los años 80 y 90, Ecuador parecía una isla de paz en medio del caos latinoamericano. Mientras Colombia sufría las guerras de Escobar y los carteles, mientras México comenzaba a vivir sus propias guerras narco, aquí las tasas de homicidio eran bajas y la violencia organizada parecía lejana. Pero esa tranquilidad era engañosa, porque Ecuador ya era útil para las mafias colombianas, porque nadie lo miraba. Mientras las Fuerzas Armadas estadounidenses y la DEA se concentraban en interceptar rutas en Colombia,
Perú y Panamá, Ecuador no figuraba en el mapa de prioridades internacionales. Con una costa de más de 2.200 kilómetros, con puertos enormes como Guayaquil y Esmeraldas, y con fronteras porosas en la selva amazónica, era un corredor ideal. Aquí podían acopiar cocaína, cargarla en contenedores y enviarla por barco a México y Estados Unidos, sin levantar tanto la atención de las autoridades extranjeras. Pero la ubicación no era la única razón. Ecuador tenía otras dos ventajas para los carteles: su debilidad institucional y su pobreza. La policía era pobre, mal pagada y fácil de comprar. Los jueces eran... no es por hablar mal de las autoridades, pero es de público conocimiento que estos problemas Ecuador los sigue manteniendo hasta el día de hoy. Es como... Aquí no... Es que, es un poco complicado hablar de esto, pero... Decir que las autoridades son corruptas, decir que no es todo justo en el país, tampoco está bien. Pero se sabe que pues hay ciertas cosas que pues, como les digo, no todo es justo. La justicia no es lo que más abunda en el país, ¿ok? Y es una realidad con la que tenemos que vivir, ¿ya? Ineficaces y corruptibles. Las cárceles eran agujeros sin control donde los presos se organizaban sin mayor vigilancia. Mientras en Colombia y México los militares patrullaban día y noche, en Ecuador bastaba con pagar unas cuantas coimas para que un camión o un barco pasara sin revisión. Aquí, los colombianos no tenían que arriesgarse tanto, y eso lo convirtió en su patio trasero. Pero lo que realmente cambió las reglas del juego fue la gran crisis económica que explotó a finales de los 90 y la decisión desesperada del gobierno en el año 2000. Una decisión que, sin saberlo, terminó siendo el mayor regalo para las mafias. Para entender por qué la dolarización fue un regalo para las mafias, primero hay que recordar qué pasó en Ecuador en esos años. En la segunda mitad de los años 90, Ecuador vivió una de las peores crisis económicas de su historia. Durante el gobierno de Jamil Mahuad, 1998 a 2000, el país fue golpeado por varios factores al mismo tiempo. El fenómeno de... Es que, yo soy muy joven como para decir que viví esa época. Es más, si hubiese nacido 3 años antes, que cuando se dio la dolarización, no podría hablar todavía porque estaba recién nacido. Pero yo he escuchado, pues... de mi familia más que nada, mis abuelos, mis tíos, mis padres, que la época de la dolarización fue dura. Mucha gente perdió cantidades exorbitantes de plata. Familias que eran de plata se volvieron pobres de un día para el otro. Del día a la mañana, de la noche a la mañana, perdón, hay gente que pasó de tener full plata, en plan no millonarios, pero mucha plata, a volverse absolutamente pobres. Y eso fue un problema gravísimo. Mucha gente perdió cantidades absurdas de plata. El Niño de 1997 a 98 destruyó cultivos y carreteras en la costa. El precio del petróleo, nuestra principal exportación, cayó a su nivel más bajo en décadas. El sistema financiero estaba mal regulado y plagado de bancos corruptos que concedían créditos a sus propios dueños sin respaldo. La combinación de todos estos factores llevó a la quiebra de la mitad del sistema bancario en 1999. La gente no podía sacar su dinero de los bancos, porque Mahuad decretó un feriado bancario que duró más de un año. Miles de ecuatorianos perdieron todos sus ahorros. En pocos meses, el sucre perdió más del 300% de su valor frente al dólar. $1 para principios del 2000 costaba más de 25.000 sucres. O sea, esta es una puta locura. O sea, para que se hagan una idea, esto es una crisis total. Y mira que actualmente quisieron como que volverla a aplicar con el Ecuador y no sé qué mamada. O sea, esto que pasó en los 2000 fue una vete a la de mierda. O sea, el país se fue a la mierda, una crisis económica fatal. Fue, creo que, económicamente, no sé si el peor año de Ecuador en su historia, pero si no fue el peor, fue muy cerca. Vi la carta, no me la cuelan, no me van a coger por el culo, ¿ok? Vi la carta. Tienes que ser más inteligente, ¿ok? Pero sí, o sea, si esto no fue el peor año económico de Ecuador, fue
Está muy cerca. Top 3 mínimo. Entonces, miren la bestialidad que fue. $1 equivalía a 25.000 sucres. Ahora imagínense la gente que tenía pues ahorros de toda la vida. Esto fue una masacre. La inflación se disparó. La pobreza alcanzó al 70% de la población y la migración masiva comenzó. Los aeropuertos de Guayaquil y Quito están repletos de viajeros y de familiares de estos todos los días de la semana. Todo mundo dice que su viaje es de placer. De turismo, claro. De turismo, de paseo. Ni ellos se lo creen. Es que ni ellos se lo creen. En plan, con esa sonrisa falsa, en plan, sí, de turismo. No pienso volver a este puto país. Mi hija se va de paseo. De turista. Dios quiere que encuentre un trabajo allá. Las colas de los solicitantes son incontrolables. What the fuck, terror analógico. El sistema de computación es insuficiente. Tampoco el personal es suficiente para atender a quienes hoy aprecian su pasaporte como una preciosa llave para salir de una realidad que los agobia. El asunto es que podamos salir de aquí, de esta miseria que estamos metidos. Aquí nos endeudamos y no salimos, no podemos pagar las deudas. Entonces no hay trabajo, no dan oportunidades. ¿Qué más se queda? Emigrar, lamentablemente dejando a la familia. Cientos de miles de ecuatorianos salieron rumbo a España, Italia y Estados Unidos en busca de trabajo. En ese contexto desesperado, en enero del 2000, Mahuad anunció la dolarización oficial de la economía. La medida fue duramente criticada en su momento, pero estabilizó los precios y frenó la inflación, a costa de hacer permanente la desigualdad entre quienes tenían dólares y quienes no. El almuerzo había terminado y los padres estaban satisfechos porque esta vez hubo suficiente para dar de comer a los 9 hijos. El jefe de familia trabaja en la agricultura y gana $7 al día. La música dramática que puede crear como que boom, boom, desigualdad, boom. ¿Te alcanza para todo? Y para las mafias, la dolarización fue un regalo perfecto, porque la cocaína se vende en dólares en el mercado internacional. Antes, en Colombia, los narcos tenían que cambiar sus dólares por pesos para pagar su nómina y sobornos, y luego volver a cambiarlos para exportar la droga. En Ecuador ya no era necesario. Podían traer los dólares sucios directamente a los barrios pobres, pagarles a los caleteros, a los choferes, a los policías corruptos, sin que sonara extraño. Nadie preguntaba por qué había más dólares circulando en Guayaquil que en Bogotá. Nadie revisaba depósitos en efectivo en bancos pequeños. Y así, sin quererlo, el gobierno le regaló a los narcos el escenario perfecto para operar y lavar dinero en silencio. Mahuad renunció semanas después, derrocado por un levantamiento indígena y militar el 21 de enero de 2000. Pero para entonces, la dolarización ya estaba en marcha. Durante los años siguientes, mientras la economía se estabilizaba para unos pocos, en las sombras, los carteles consolidaban sus operaciones. Nadie parecía notar cómo... Pone, ya me iré a dormir que soy... Hoy se chamba. Nada. Dale, tú tranqui, vaya a dormir, que hoy se chamba. Y muchas gracias, pues, por el mensaje de feliz cumpleaños. Y gracias a Firo Wolf también por el feliz cumpleaños. Ahorita estamos viendo como videos de Ecuador y tanto mamada. Cómo los dólares sucios se mezclaban con los limpios. Cómo los barrios pobres comenzaban a llenarse de armas y camionetas nuevas. Cómo las cárceles se llenaban de jóvenes que sabían más de cocaína que de cualquier oficio. Poco a poco, ciertas zonas comenzaron a transformarse frente a los ojos de todos. En Guayaquil, sectores como Nueva Prosperina, Monte Sinaí, Las Orquídeas y Sociovivienda se convirtieron en verdaderos epicentros del crimen. En Nueva Prosperina, la tasa de homicidios pasó de 25 por cada 100.000 habitantes a más de 120 por cada 100.000. En Monte Sinaí, una de las zonas más pobres y marginadas de la ciudad, la violencia creció tanto que en 2023 se registraron más de 500 asesinatos en un solo año en ese distrito. En Esmeraldas, el patrón fue igual de brutal. La provincia cerró el año 2022 con una tasa de más de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, el triple que 2 años antes. Barrios como Las Palmas, La Guacharaca y la 20 de noviembre quedaron controlados por las bandas en guerra, con balaceras casi a diario. En Durán, apenas separado de Guayaquil por el río, barrios como El Recreo, Arbolito y Divino Niño también se transformaron en zonas rojas.
Solo en 2022, Durán acumuló casi 300 homicidios, en una ciudad de poco más de 300.000 habitantes. Uy, apareció mi casa. Mientras tanto, la penitenciaría del litoral y las demás cárceles del país, como La Roca, el Inca y la Regional, se convirtieron en auténticas universidades del crimen. Los jóvenes que llegaban por un simple robo salían convertidos en sicarios o jefes de microtráfico. Una realidad bastante triste de Ecuador es que, por ejemplo, tú ves en las noticias un caso de sicariato, ves en las noticias este tipo de cosas, y tú ves al criminal y es un niño de 15 años, es un niño de 14, es un niño de 13. O sea, son jovencitos. Es como, tú no ves a... Que ya estaría mal igualmente, ¿no? Como que un sicario de 30, 40. No, tú ves a niñitos. Tú ves a los que cometen los crímenes más cabrones, a los que los agarran este tipo de vainas. Y son niños, son jovencitos. Porque, como dice el video, llegan a la cárcel por un crimen menor, o no tan menor, pero una vez que salen expertos en matar, salen expertos en sicariato, ya salen trabajando para alguna organización. Entonces, tú ves a estos niños que ya son expertos en matar antes de saberse todo el abecedario. No sé si me entiendes. O sea, antes de saberse el abecedario en orden, ya son expertos en estas mierdas. Y es una triste realidad. Desde ahí se negociaban las alianzas con los carteles mexicanos. Se repartían territorios y se ordenaban asesinatos políticos. Y así pasaron los años, con un Estado que no entendió lo que pasaba, o quizás no quiso entenderlo. Los gobiernos celebraban las cifras nacionales y presumían de ser un país de paz, mientras las rutas de la cocaína se afianzaban y las bandas se volvían más ricas y organizadas. Nadie preguntaba por qué los puertos crecían tanto si las exportaciones legales no lo hacían al mismo ritmo. Era más fácil mirar a otro lado. Todo tuvo sentido cuando ocurrió la Operación Sol Naciente, el 12 de abril de 2017. Dentro de esos 5, de 2 ecuatorianos delinquía precisamente entre Ecuador y Colombia, enviando grandes toneladas de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Cuando las autoridades colombianas capturaron a Edison Washington Prado Álava, alias Gerald, en la frontera con Ecuador. Se lo conocía como el Escobar ecuatoriano. Desde Manta, había creado una red logística internacional de tráfico marítimo. Más de 250 toneladas de cocaína pasaron por sus manos. Tenía conexiones con los carteles de Sinaloa y Sequineje y compraba protección a funcionarios, jueces y policías. Al ser extraditado a Estados Unidos en 2018, su caída no frenó el negocio, pero sí dejó un vacío, un espacio que rápidamente fue tomado por los grupos de tierra. Y en ese terreno, el nombre que dominaba era otro: Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Era el líder absoluto de los choneros, una organización con poder dentro y fuera de las cárceles. El líder de los choneros, alias Rasquiña, sentenciado a 20 años de prisión por asesinato. 20 años de prisión. Solo 20. Solo, hijo de puta, 20 años. Recibió la prelibertad luego de cumplir cerca de 6 años de la pena. Encima le dan la prelibertad. Esa es la prelibertad. Lo dejaron libre. Controlaba provincias enteras y manejaba la violencia con precisión quirúrgica. Hasta que en diciembre de 2020 todo explotó, cuando mataron a Rasquiña en Manta y la guerra entre los bandos convirtió las calles y las cárceles en campos de batalla. A partir de ahí, los choneros se dividieron. De esa ruptura nacieron bandas como Los Lobos, Tiguerones, Chone Killers, Los... De estos hijueputas me saltaron. Lagartos. Bueno, a ver, tengo que decir una vaina. Y esto es algo que yo hablé con mi padre. Es muy probable que el man que me asaltó no haya sido un chonero killer. O sea, un chone killer. Es muy probable que no, que simplemente estaba como que metiendo miedo. Porque tengo entendido que estos manes no trabajan así. Es como, no van por ahí asaltando buses. ¿Sí me entienden? Estos ladrones son como más de asaltabuses, mientras que los chone killers son más, te digo, más de cosas como la droga, sicariato, este tipo de vainas. No tienen el mismo como modus operandi, ¿no? Entonces,
Yo sí creo que lo más probable es que incluso hasta el arma haya sido falsa y solo fue como para meter miedo. Pero igual uno nunca se sabe en este país de mierda. ¿Sabes? Como que no me asaltó un chore killer. Estoy seguro que no era un chore killer. Simplemente era alguien que intentaba meter miedo. Fatales y águilas. Lo que siguió fueron matanzas, atentados, asesinatos políticos y finalmente la declaratoria de conflicto armado interno en 2024. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Cuando ya era demasiado tarde. Porque para entonces las mafias ya no eran simples bandas. Eran ejércitos invisibles incrustados en cada rincón del país, desde Nueva Prosperina hasta Las Palmas, desde Socio Vivienda hasta El Recreo. Y cuando parecía que las cosas no podían empeorar más, Ecuador empezó el 2024 sumido en el caos total. En la madrugada del... Esta madre que va a comentar ahorita, esta madre yo me acuerdo cómo la viví. No me acuerdo exactamente el día, creo que lo dijo al inicio, pero yo estaba en la universidad, ¿ok? Estaba en clase y en la clase una compañera comienza a decir, miren lo que está pasando ahorita mismo. ¿Fue en Teleamazonas o no me acuerdo si fue en RTS o Teleamazonas, pero fue un canal de televisión. La compañera enseñó el celular y en el celular en vivo estábamos viendo cómo acababan de secuestrar un canal de televisión. O sea, en ese mismo momento estábamos viendo cómo estaban secuestrando un canal de televisión. No como el Max Headroom, así como que aparece y secuestra la señal. No. Literalmente estaban secuestrando el canal. Literalmente estaban secuestrando el canal en vivo. Entraron hombres armados, secuestraron el canal. ¿Ya? Y están apuntando con armas y tanta vaina. Y justo en ese momento se comenzó a armar el caos en Guayaquil. Se comenzó a armar un caos impresionante. Se comenzó a escuchar balas cerca de mi universidad y todos comenzamos como a evacuar la U. Y cuando estábamos evacuando la U se comenzó a escuchar bala cerca de la U. Bala, pero así bala. Y todos nos fuimos a refugiar en salones. Cerramos los salones, bloqueamos los salones para ver qué estaba pasando y comenzamos a ver que ya habían comenzado a matar gente en escuelas, comenzaron a quemar autos, se volvió un apocalipsis. O sea, ese día fue un apocalipsis. Entonces, ya había muertos, ya había de todo. Y en ese momento yo llamo a mi mamá, le digo, mi mamá también estaba trabajando, le digo, yo estoy bien, estoy en la U, tranqui. Mi papá ya estaba de camino a la casa, mi papá no respondía, pero ya estaba de camino, ya había salido del trabajo. Y yo le digo pues a mi mamá que se aguante, que no hay necesidad que ella se exponga y me venga a ver al centro. Yo busco la forma de cómo llegar a casa o aguantemos que las cosas se calmen porque ahorita se debe estar hecho un caos, ¿no? Y yo me quedé hasta como a las 7 de la noche en la U porque no había forma, no había taxi, no había auto, no había transporte, no había nada, ¿ya? Y yo me quedé en esa U vacía, ya no había nadie, todos se habían ido. Y justo me llama mi mamá y me dice, ya te voy a ir a recoger. Y con una amiga conseguimos auto para que cruces. Tenía que ir como a un parque. ¿Ok? No voy a dar muchos datos, pero tenía que ir a un parque, tenía que caminar como full cuadras. Full cuadras. Y no había nada en esas calles, no había nada. ¿Ya? No había nada. Y yo cuando estaba caminando en una de las calles, veo como 4 cabrones vienen delante de mí. Y yo digo, ni cagando. ¡Fum! Me crucé a la otra. Así, ¡fum! Me crucé a la otra vereda. Y me fui de largo. Y esos manes se fueron de largo, no me dijeron nada. Pero yo los veía con unas intenciones medio raras. También era muy Silent Hill. ¿Se imaginan las calles de Silent Hill? Algo así. Algo así, tal cual. Las calles de Silent Hill, tal cual. Entonces yo cruzo la calle. O sea, ya llegó mi mamá. Llegamos a la casa bien de noche y ahí nos dimos cuenta que se había vuelto un caos absoluto. O sea, Guayaquil fue tierra de nadie. 7 de enero de 2024, las Fuerzas Armadas realizaron un operativo sorpresa en la penitenciaría del Litoral para capturar a uno de los hombres más peligrosos del país, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, nuevo máximo líder de los choneros. Pero, ¿por qué era tan importante ese hombre? Porque Fito no era solo un preso más. Desde su celda,
era quien controlaba los principales puertos por donde salían toneladas de cocaína al exterior. Dirigía las finanzas de la organización, decidía quién vivía y quién moría en las calles, y hasta negociaba directamente con los carteles mexicanos. Bajo su mando, los choneros habían pasado de ser una pandilla local a convertirse en una multinacional del crimen con presencia en toda la costa y ramificaciones incluso en Europa. En Guayaquil y Manta lo llamaban el gerente, porque se comportaba como un empresario. Tenía abogados, testaferros y funcionarios pagados en todos los niveles del Estado. Era tan poderoso que, a pesar de estar preso, seguía dando órdenes y organizando ataques desde dentro de la penitenciaría. Buenas tardes con todo el pueblo ecuatoriano. Nadie se movía en los puertos sin su permiso. Nadie traficaba una carga sin su visto bueno. Por eso, el gobierno ordenó aislarlo. Esa madrugada, más de 2.000 militares y policías ingresaron simultáneamente a varios pabellones, rodearon su celda y lo trasladaron a La Roca, la cárcel de máxima seguridad. Apenas unas horas después, ¿Qué tienen los jefes criminales con dejarse el pelo largo y la barba? O sea, se dejan una barbota así toda de vagabundo. Las bandas respondieron. Atentados coordinados en varias ciudades, coches bomba frente a comisarías, policías asesinados en plena calle y hasta la toma de la televisora TC durante... Ahí está. Creo que no la tiene ninguna. O sea, sí, tiene Amazonas, ¿no? Ante una transmisión en vivo. La imagen de hombres encapuchados apuntando con fusiles a los presentadores dio la vuelta al mundo y dejó claro que las mafias no estaban dispuestas a perderlo tan fácil. La captura de Fito desató la mayor ola de violencia que Ecuador había visto en su historia reciente, y para muchos fue la prueba de que el verdadero poder ya no estaba en el Palacio de Carondelet, sino en las cárceles. Después de eso se desató la ola de violencia más brutal que Ecuador haya visto en años. En los meses siguientes, la violencia no paró y en junio de 2025, Fito fue recapturado en un búnker en Manta, tras varios meses prófugo, y finalmente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y armas. El gobierno celebró la extradición como un triunfo, y el presidente incluso declaró que ya se respiraba aire de paz, pero solo hace falta caminar por las calles de Nueva Prosperina, Monte Sinaí o Esmeraldas para saber que no es así, porque nada ha cambiado. En realidad la violencia no ha cedido, las tasas de homicidio siguen creciendo y los barrios siguen llenos de jóvenes armados. Las cárceles siguen controladas por los internos, los jueces siguen filtrando información y la gente sigue pagando extorsiones como si fueran impuestos oficiales. Ecuador... Esa es una muy grave. Que el público, o sea, los ciudadanos, la gente en general, ya ha normalizado este tipo de comportamientos. Este tipo de comportamientos ya están normalizados. Lo de la paga de extorsiones a algún local, algún restaurante, algún negocio, se paga como si fuera algo normal, como si fuera algo ya oficial, como si fuera algo del gobierno. Pero es crimen. O sea, es como que ya cuando tú te abres un local, ya vas mentalizado de que te van a cobrar los criminales para que no te maten. O sea, es demencial. Es demencial. Y lo que hace el gobierno es tapar todo con un dedo. Es tapar el sol con un dedo. Porque ni se respira aire de libertad, ni se siente más seguridad. Las cosas no han mejorado en Ecuador y no parece que vayan a mejorar. Es verdad que se han resuelto ciertos problemas, pero donde se resuelven ciertos problemas salen 100 más en otro. Entonces, o sea, la verdad es que por mucho que se diga, no, es que se respira aire de libertad y no sé qué tanta mamá, hay mucho que resolver en Ecuador. Estamos lejos. Es más, actualmente Ecuador es muy violento. Es brutalmente violento. En cada esquina hay crimen. Ya no puedes salir a la calle. Bueno, nunca se pudo. Pero ahorita salir a la calle con el celular en la manito y con el audífono. No. Esa madre es para decirle al ladrón, róbame por favor, róbame y apuñálame 37 veces en el pecho. Es una invitación a valer verga. ¿Sí me entienden? Si ya no es suficiente con pagar impuestos, además pagar extra por extorsión. Es que no, directamente no vale la pena. No vale la pena abrir tu negocio
Porque vas a perder plata. Vas a perder plata, así total. Vamos a ver este que dice Miedo a Ecuador. Que no son cuentos. Que ojalá que sea casos de Ecuador. Porque está bien ver la historia, pero me gustaría ver cómo... Porque creo que fue el año pasado, sí, creo que fue el año pasado, que muchachos acabaron con la vida de alguien que estaba postulándose a presidente. Se me fue la palabra ahorita, pero era, no me acuerdo el nombre del político, pero si alguien me lo recuerda en el chat. Cuando fui con unos tíos a Cuenca se notaba algunas zonas con gente caminando tranquila a diferencia de Quito. No, es que claro, también depende de la ciudad, depende de las zonas. Pero un candidato, pero me refiero al nombre del político, no me acuerdo el nombre. Ya, que lo mataron, se lo mandaron a matar y fuck. Fernando Villavicencio, ¿verdad? Fernando, eso fue también brutal. Fue como, o sea, alguien que se estaba postulando para la presidencia del Ecuador, lo mataron en plenas elecciones. Son hechos. Y ocurrieron aquí, en Ecuador. Proceso de elecciones, mejor dicho. En este país, todo crimen está calculado. Algunos fueron noticia, otros jamás se revelaron. 24 provincias y aún así, ninguna se salvó. No importa si hablamos de la capital o del pueblo más aislado. El crimen ya estuvo ahí. Hoy voy a contarte esas historias que marcaron a miles, una por cada provincia. Y cuando lleguemos a la tuya, quiero que me digas, ¿ya conocías este caso? ¿O existe uno aún más oscuro que todos deberían saber? Quédate hasta el final. Y si estas historias deben saberse, suscríbete y compártelas. ¡Siempre! ¡Viva la patria! El 20 de enero del 2019, a las 10:30 de la noche. En pleno centro de la ciudad, en la calle Sánchez y Cifuentes, Diana Carolina, una joven de 26 años y embarazada, caminaba por las calles del centro de Ibarra. A su lado iba su pareja, Jordis Rafael L., un ciudadano extranjero con el que llevaba una relación marcada por la violencia. Horas antes, ya la había golpeado en la mejilla frente a su lugar de trabajo. Ese día, la violencia no paró ahí. En un arranque de furia, Jordis sacó un cuchillo y la tomó como rehén. Lo que vino después duró 90 minutos de terror absoluto. 90 minutos en los que Diana fue arrastrada por varias calles del centro, bajo amenazas, mientras cientos de personas y policías miraban impotentes. Todo quedó grabado en videos de la ciudadanía. Diana, con depresión y ansiedad provocadas por los maltratos, intentaba pedir ayuda con la mirada. Estaba embarazada y rogaba por su vida. La multitud gritaba, algunos suplicaban al agresor que la dejara, pero él no soltó el arma. La tensión... Es que esto es fuerte, ¿ok? Esto es muy fuerte. O sea, esto es muy fuerte. Porque te genera impotencia, te genera pena, te genera... Porque tú dices, verga, o sea, pudieron haber hecho más, sí, pero es fácil hablar. Es fácil hablar una vez que tú estás viendo todo de forma externa, ¿no? No estás en la situación. Primero que no eres un oficial de la ley. Por lo tanto, la tensión del momento, la tensión de la situación. Tú puedes decir fácilmente, no, es que ¿por qué no le dispararon? ¿Por qué alguien no se metió a ayudar? Es como que fácil decirlo una vez que estás reaccionando, una vez que ya ocurrió el hecho. Pero en el momento, las decisiones son 100 veces más difíciles, ¿no? Más tensas. En ese momento estaba en juego una vida. Y ahorita es fuerte ver la situación con la impotencia de mierda. O sea, es como... La tiene por el cuello, tiene un arma cortopunzante. Me río porque es como, ya saben, cuchillo. Ok, lo voy a decir cuchillo, ¿no? Para no autocensurarme, ¿no? Pero, verga, o sea, si te da mala espina. O sea, es como que... No es mala espina, directamente te da mal cuerpo. Fue insoportable hasta que, en un instante, no lo muestres, por favor, no lo muestres. Si lo muestra, cambia rapidísimo de pantalla. Tragedia se consumó.
Jordi se arrebató la vida de Carolina en un instante. Frente a todos, la joven cayó al suelo mientras la multitud gritaba horrorizada. El caso sacudió a todo el país. Una mujer embarazada... Uno me pone, feliz cumpleaños, Emilio. XD, te deseo la mejor. Nada, gracias, muchas gracias, güey. Estamos viendo unos casos pesados, pero muchas gracias. En plena vía pública, en una escena de brutalidad que se volvió imposible de olvidar. Semanas después, la justicia habló. En septiembre de 2019, el tribunal sentenció a Jordi Rafael L. a 34 años y 8 meses de prisión. La pena más alta establecida en Ecuador para este tipo de delito. Las pericias psicológicas confirmaron lo que todos vieron esa noche. Un hombre con rasgos antisociales que nunca mostró piedad. Diana Carolina fue recordada como víctima de un sistema que no la protegió a tiempo. Una mujer que vivía en un círculo de violencia y que murió rogando por su vida frente a una ciudad entera. Una herida abierta en Imbabura que aún no cicatriza. La impotencia de saber de que no todo... Es que lo peor es que no todo ocurrió en ese momento. Eso se venía arrastrando. Es un caso que no se resume en esa calle, en esa noche, en ese momento, no. Era un caso que ese fue el clímax del caso. La muerte de esa mujer. Ya estaba siendo golpeada, ya estaba siendo abusada por ese hombre. Lo que vieron ahí ya fue el resultado de que el sistema no hizo nada. Porque si el sistema, no digo de esa noche, no solo hablo de esa noche, hablo de todas las noches anteriores donde ella fue golpeada, fue abusada, fue maltratada. Si el sistema hubiese sido competente, no hubieran tenido la necesidad de llegar a esos extremos. ¿Sí me entienden? De ya actuar cuando el hombre ya la tiene sujetada al cuello y con un arma en la mano. Ella es Emilia Benavides, una niña de apenas 10 años. Ese viernes salió de su escuela en el centro de Loja como siempre, lista para tomar el bus de regreso a casa. Pero nunca llegó. A las 12:42, una cámara la registró en la parada. Y esa fue la última vez que se la vio con vida. La familia comenzó a buscarla de inmediato. Vecinos y amigos se sumaron, compartiendo su foto por redes sociales y recorriendo las calles que ella solía tomar. La policía emitió una alerta con su descripción. Loja entera se movilizó. Las cámaras pronto revelaron algo extraño. Junto a Emilia se veía a José Fabián Nero Robalino, conocido como El Chino. Instructor de baile, alguien cercano a niños, pero con un trasfondo mucho más oscuro de lo que aparentaba. La madrugada del 20 de diciembre, Nero fue detenido. Durante los interrogatorios confesó y señaló tanto a sus cómplices como el lugar donde se encontraba la niña. Lo que se descubrió confirmó los peores temores. La ciudad quedó devastada. Hubo marchas, vigilias y un clamor nacional. Justicia para Emilia. Un día después de su captura, Nero fue reportado sin vida en la cárcel de Turi. La versión oficial habló de suicidio, aunque hasta el entonces, presidente Lenín Moreno insinuó que podría haber sido silenciado por otros miembros de la red. Por favor, Rosana, por favor, César, no sé si está por acá. A ver bien si es que no le dieron suicidando, ¿no? Sí. Porque no se olviden que él pertenecía a una organización delictiva que a lo mejor no le interesa para nada tener un delator. Sus compañeros de celda aseguraron no haber visto nada. Lo más inquietante fue lo que vino después. El 16 de marzo de 2018 se llevó a cabo un operativo en Loja, Manabí. Dale, Sins, no te preocupes. Vaya, descanse, todo tranquilo, igual aquí vamos a seguir un buen par de horas más. Y Santo Domingo, donde se detuvo a 18 personas más vinculadas a la misma organización. Entre las evidencias incautadas había dispositivos electrónicos con pruebas que demostraban la magnitud de la red. Incluso se descubrió el alias de quien sería su cabecilla, conocido como alias 10, quien hasta hoy permanece prófugo. Los dos cómplices directos, Manuela A. y Tania R., fueron sentenciados primero a 34 años y 8 meses de prisión. Pero en 2019, tras sumar agravantes y la concurrencia de delitos como personas y explotación,
La pena se elevó a 40 años. De este caso surgió un legado. En enero de 2018 se implementó la Alerta Emilia, un sistema nacional que difunde de inmediato la desaparición de un menor, con el fin de evitar que una tragedia así vuelva a repetirse. El caso Niña Emilia no solo expuso la vulnerabilidad de una niña que nunca regresó de la escuela, también reveló la existencia de una red criminal mucho más amplia de lo que se pensaba. Y lo más duro es que, aunque este caso conmovió a todo Ecuador, muchos otros ocurren cada día en silencio, sin la misma atención ni la misma justicia. Es que tristemente este tipo de casos tristemente ocurren a diario. O sea, por mucho que uno se haga viral, por mucho que uno se haga muy reconocido, por mucho que se inventen nuevas formas o recursos para intentar evitar que esto vuelva a suceder, la verdad es que no cambia mucho. O sea, a lo mucho se le da visibilidad, se le da como ya se sabe que este tipo de cosas pasan, pero es que no se hace mucho y es algo que va a ir pasando lastimosamente, que va en aumento. Y por mucho que, ya les digo, por mucho que se trata de hacer algo, se queda en la misma nada. Cuando la fama se mezcla con la violencia, el resultado puede ser una tragedia que deja helado a un país entero. Era la madrugada del 4 de enero. Oh, La Hechicera. La Hechicera. Este tiene esta novela. Para que se hagan una idea, este tiene esta novela. Este es fuerte, ¿ok? O sea, todos los demás han sido muy fuertes. Pero este sí es como una cicatriz cabroncísima para el país. Enero del 2015. La noche estaba tranquila en la ruta de San Pablo, en la provincia de Santa Elena. Un auto recorría la carretera costera y dentro del auto viajaba la cantante ecuatoriana. No, el caso no se llama La Hechicera. La Hechicera se llama la víctima, o se llamaba la víctima, se le decía la víctima. Sharon La Hechicera. Edith Rosario Bermeo Cisneros, conocida artísticamente como Sharon La Hechicera, la reina de la tecnocumbia, junto a su pareja Giovanni L. Gracias, Team Pepe. Gracias por ese mensajito de feliz cumpleaños. Pasó en esos minutos cambió la historia. Testigos relataron que escucharon gritos y una fuerte discusión dentro del vehículo. Cuando yo vi que el carro frenó a raya, yo me asusté, yo pensaba que iban a robarme algo. Se quedó parqueado y más adelante hay un forcejeo en el carro que realmente se mueve. Y de ahí vi que la puerta se abrió una sola. Cuando vi que cayó una chica y la coge con la llanta trasera y la arrastra a la chica. Fue trasladada de inmediato al Hospital Liborio Panchana de Santa Elena, donde poco después se confirmó su fallecimiento. En ese momento, la primera versión que se difundió fue la de un accidente de tránsito. Se decía que Sharon había bajado del carro y que un vehículo la había impactado en la carretera. Los noticieros reportaron la noticia como un hecho trágico, pero accidental. Sin embargo, con el paso de las horas y los días, las dudas comenzaron a crecer. La autopsia reveló hematomas en el rostro y en los hombros de Sharon. Lesiones que no correspondían a una caída fortuita. Eran golpes previos, señales de que algo más había ocurrido antes de que ella terminara en el asfalto. Esa fue la primera evidencia que derrumbó la versión inicial. La fiscalía abrió la investigación. Se realizaron pericias de tránsito, pruebas forenses y una reconstrucción de los hechos en la misma carretera. En total se escucharon más de 30 testimonios, entre ellos 18 presentados por la fiscalía. Con esas pruebas se estableció que Sharon no había muerto por un accidente, sino que fue lanzada hacia la vía, donde terminó siendo arrollada. En paralelo se abrió un proceso por accidente contra el conductor del vehículo que supuestamente la había impactado. Ese conductor fue declarado inocente, porque se comprobó que realizó una maniobra para evitar el choque. Con esto, la hipótesis del accidente quedó completamente descartada. Porque quedó mal parqueado, señor. Los carros vienen a velocidad. ¿Usted cree que yo sabía que estaba muerta? El caso se transformó en un proceso por femicidio contra Giovanni L., la pareja de Sharon. Aquí apareció una figura clave, su hija mayor, Samantha Gray. Ella insistió en que no se trataba de un accidente y pidió que se tomaran en cuenta antecedentes de violencia previa. Las amenazas, cómo la maltrataba, de manera muy despectiva, patán, grosero. Declaró en el juicio
y relató que su madre había pedido medidas de protección, incluso al canal donde trabajaba, para que su expareja no tuviera acceso a ella. Samantha se convirtió en la voz que empujó el proceso hasta el final. También se consideró la situación del hijo menor de Sharon, de apenas... Chao, Víctor, espero que pues te la hayas pasado bien. Muchas gracias a los que me están dando mensajes de feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues le digo, ahorita andamos viendo como que este caso sí, de Sharon la hechicera. Que el caso de Sharon fue, yo me acuerdo cuando se dio la noticia, fue algo súper pesado. O sea, porque al principio se difundió como accidente. O sea, la versión que todos teníamos en ese momento es que había sido un accidente. Es más, yo no me enteré de que había sido un asesinato hasta un buen tiempo después. Ya, o sea, un buen tiempo después, y aún así se dudaba todavía. Era como que no se sabía ciencia cierta. O sea, ya era como que ya se conocía de que ya no era un accidente, pero aún no se sabía exactamente qué había pasado. Ya era como que no se conocía hasta que ya después se hizo la versión oficial y fue algo brutal. O sea, era como, no voy a decir la Michael Jackson de Ecuador, pero la man era muy querida. Le sacaron novela pocos años después, ¿ya? Eso, le sacaron novela a la man. Nunca me la vi la novela, eso sí. No me suelen gustar las novelas de Ecuador, al menos que sean Tres Familias, pero no sé si cuenta como novela, pero creo que sí. Pero sí, fue algo duro para el país, fue un golpe duro. 2 años y 7 meses, que estuvo presente la noche de los hechos. Los delitos sexuales es diferente. Ahí sí es considerado el testimonio del menor como único, como testigo y víctima. Acá el menor se lo pretende hacer declarar contra su padre en un proceso penal en calidad de testigo. ¿Cómo que no es víctima? Si acabas de matar a la madre. ¿Y cómo no afectar en este delito ese tipo de cosas? Y es decisivo. El carro está intacto, venía manejando y no se fijó al abrir y un carro a velocidad la voló. No, si yo viniera manejando, créeme que no me estuviera yendo libre, hermano. El 7 de enero de 2016, la Corte Provincial de Santa Elena dictó sentencia. 26 años de cárcel para Giovanni L. por femicidio, la condena más alta contemplada por el Código Penal en ese momento. El impacto fue enorme. El velorio de Sharon se realizó en el Coliseo Voltaire Paladines, Polo, en Guayaquil, y reunió a miles de personas que lloraron, cantaron y llevaron flores para despedirla. Sus seguidores, familiares y colegas se congregaron también en Durán para rendirle homenaje. La historia no terminó ahí. En 2018 se estrenó la serie Sharon la hechicera, y en 2019 se transmitió la segunda temporada titulada Sharon 2, el desenlace. En sus últimos capítulos se recrearon los hechos de la madrugada en San Pablo, la investigación forense y el juicio que reveló lo que realmente pasó. En esa producción fue su propia hija, Samantha, quien interpretó el papel de Sharon, reviviendo en pantalla lo que había vivido en la realidad. Años después, en mayo de 2023, el caso volvió a los titulares. Un juez concedió un habeas corpus a Giovanni L. Para entenderlo, el habeas corpus es un recurso legal que se utiliza para revisar si una persona está detenida de manera ilegal o si en prisión se vulneran sus derechos y su salud. No se trata de decidir inocencia, sino de revisar la legalidad de la privación de libertad. Sin embargo, en este caso ya existía una sentencia firme de 26 años. Por esa razón, el Consejo de la Judicatura suspendió al juez, al considerar que se había extralimitado en sus funciones. El caso Sharon fue uno de los primeros femicidios juzgados y sentenciados en el Ecuador bajo la nueva tipificación legal y quedó grabado como un proceso emblemático. Es que, a ver, miren, aquí uno me dice una pregunta, sé que tal vez suene un poco mamón, pero hasta el día de hoy no sé quién es Sharon la hechicera. A ver, tampoco te puedo culpar, no te voy a decir, ¡ah! ¿Cómo no sabes quién es Sharon? Porque muchas personas no saben, o sea, yo no sabía quién era Sharon hasta el día que murió. Así ignorante, yo también era ignorante. Entonces, no te voy a juzgar ni te voy a tratar como que, ay, ¿cómo no sabes quién es? Porque puede pasar, o sea, puede pasar, ¿ya? Hay veces que uno no puede escuchar ciertas canciones, no escucha tecnocumbia, o directamente no le interesa. Entonces, como que la pudiste haber escuchado, pero no sabías quién era. Entonces, está bien, ¿ya?
Pero pues, como te digo, fue una cantante muy reconocida, muy querida, que lastimosamente tuvo un desenlace fatal, ¿ya? Ahora la cuestión está en que esta es una opinión que yo tengo y nunca me la pude quitar de la cabeza. A mí nunca me cuadró el hecho... no es tanto que me cuadró, sino que a mí siempre me pareció de mal gusto que pocos años después de que ella falleciera le hayan sacado una novela. Que es como, para que se hagan una idea, es más o menos como Chespirito. Es como la serie Chespirito, donde es como una serie biográfica, pero que pues dramatiza mucho los hechos o la historia en general. A mí nunca me cuadró, sinceramente, que se sacara. No digo que pues eso desvalide ningún testigo ni nada por el estilo. No. A lo que me refiero es que a mí personalmente me parecía de mal gusto tan pronto. ¿Sí me entienden? Porque inevitablemente ese tipo de cosas pasan. Inevitablemente se hace un biopic, se hace una serie biográfica, se hacen ese tipo de contenidos. Inevitablemente eso se hace. No, es que uno pone, y encima que fuera la hija que interpretara a su mamá y le hicieran revivir algo traumático. Es que ella, tengo entendido, fue ella quien insistió en interpretar a su madre. No es como que la quisieron poner a ella por el morbo, no. Creo que la condición para que... Creo que ella fue la que armó la serie. Ya, o sea, ella fue la que dio luz verde, la que quiso que se haga la serie como homenaje a su madre y la que pidió interpretar a su madre. Tengo entendido. Ya no, tal vez me estoy mamando, me estoy yendo a la verga, pero es lo que yo recuerdo. De que ella pidió interpretar a su madre y pues ella fue la promotora principal de que se haga la serie, o bueno, la novela. Que les digo, no me parece del todo mal, simplemente me parece como un poco de mal gusto que se haya hecho tan pronto. Me parece perfecto que le quiera rendir tributo a su madre, eso está perfecto, no soy quien para decir que eso está mal. Simplemente que a ojos de un espectador, ese tipo de cosas a mí me parecen como muy prontos. O sea, es como muy pronto. Es como, habían pasado un par de años recién. Pero también lo entiendo porque pues la hija está joven, está como en la mejor edad para interpretar a su madre. Que dejen pasar los años ya complicaría ese tema porque pues Sharon lastimosamente falleció joven. O sea, Sharon no es como que falleció en tercera edad, no, ella falleció muy joven, ¿ya? Entonces, aunque se hubieran esperado un poco, también se ve algo morboso. Es que no sé, está en el terreno peligroso entre tributo y morbo. Está como en esa fina línea donde no sabes exactamente qué puede ser. ¿Sí me entienden? Y la verdad, sinceramente, a mí nunca me terminó de cuadrar que fuera tan pronto. Ahora, lo que se cuenta ahí sea verdad o no, no tengo idea. No tengo idea porque no me la he visto. No me la he visto, entonces no voy a decir lo que se cuenta en la serie me parece de mal gusto. La existencia de la serie me parece un poco de mal gusto, sí. Pero no estoy desvalidando ningún testigo, ninguna historia, ninguna declaración, nada por el estilo. ¿Ok? Simplemente que a mí me parece de mal gusto. ¿Ya? Pero bueno, cada quien, después de todo, la hizo la hija. ¿Ya? Y yo no voy a decir, yo alguien que ni era fan de Sharon, ni era seguidor de Sharon, voy a ponerme la bandera de justiciero moral y, ay no, es que no se debió hacer. Simplemente a mí, como espectador, no me parece. Punto. Ya está. Pastaza siempre fue vista como una provincia tranquila, casi ajena a los horrores que sacuden a otras zonas del país. Pero la madrugada del 28 de agosto de 2025, esa calma se rompió. Ok, hace literalmente nada. ¿Esto fue hace 16 días? No, eso es estúpido. 12 días. Rompió. En una vía rural de la comunidad Unión Base, en Puyo, fueron encontrados dos jóvenes, Jonathan Misael Nayapi Bizuma, de 19 años, y José Aarón Yasakamakuyi, de 17. Sus cuerpos estaban reducidos a cenizas y con claros signos de violencia. Lo más espeluznante vendría horas después. En pleno parque central... Esto no fue en 2025. Esto no fue en 2025. De Tarqui, no fue en 2025. Dentro de una funda negra, apareció la parte superior de una de las víctimas. La comunidad quedó en shock.
Algunos comerciantes de las zonas comentaron: ¿cómo es posible que dejen algo así en un parque? Eso es un mensaje de terror. Para madres de familia, la angustia era evidente. Eran unos muchachos. Los trataron como si no valieran nada. Pedimos justicia porque vivir con miedo no es vida. La policía sostiene que todo se relaciona con un ajuste de cuentas, aunque hasta ahora no hay responsables señalados públicamente. Ok, este puede ser otro caso, me estoy confundiendo, pero este puede ser otro caso. En 2024, Pastaza apenas registró 2 muertes violentas, pero en julio de 2025 ya iban 7, y con este hecho la cifra subió aún más. Una provincia que se sentía segura ya no lo es más. Expertos opinan que esto no va solo dirigido a las víctimas, sino a todos los que viven ahí. Es la forma más brutal de decir: si alguien se mete en nuestro camino, esto le puede pasar. Es sembrar miedo en la gente común. Pastaza, que antes parecía inmune a estas escenas, ahora sabe que el crimen organizado no respeta fronteras. Cuando alguien se toma la molestia de enviar un mensaje tan oscuro en pleno espacio público, no lo hace para esconderse. Lo hace para demostrar poder. Fuck. Miren, voy a serles honesto. A ver, tal vez me estoy confundiendo con otro caso. Tal vez este fue muy reciente porque este fue 28 de agosto. O sea, literalmente hace 12 días. O sea, hace literalmente nada. Ayer, casi prácticamente. Y miren, hay un caso que le hicieron documental y todo. Le hicieron documental y todo, que es de la familia Restrepo, y a los hermanos Restrepo, ¿ya? Que se llama Mi corazón en Jambo. Yo me vi ese documental hace un buen par de años. El documental es muy bueno, se los recomiendo. Y el caso es brutal. Yo sé que lo estoy diciendo a cada rato, pero el caso, lo que pasa es que desaparecieron 2 hermanos, ¿ya? Y la familia los buscó durante años, se pidió respuestas al gobierno, se hicieron marchas de protestas para que den los paraderos, se encontraron pistas, pero nunca se encontraron los cuerpos, ¿ya? Y ahí, cuando tú ves ese tipo de cosas, te das cuenta que el gobierno, que todos están involucrados de alguna forma, lastimosamente, policías corruptos, funcionarios corruptos, o sea, hay de todo. Y ahí te das cuenta cómo todo es una maquinaria, porque cuando se quiere que se suceda un caso, no importa lo que hagas, no importa cuánto luches, no importa cuánto pelees, va a suceder y no va a haber justicia, ¿ya? Es lo peor que tiene este país, ¿ya? Que cuando las fuerzas mayores comiencen a actuar, no va a haber justicia porque lo van a esconder, nunca se van a encontrar los cuerpos, nunca se va a dar una resolución, te van a dar largas, te van a mandar a callejones sin salidas. Básicamente todo es un paripé para que no consigas justicia, ¿ya? Y es algo que el país ha vivido, está viviendo y va a vivir constantemente. Porque lastimosamente la cosa es injusta. O sea, no hay justicia. No hay justicia porque todo de una u otra forma está corrupto.